Iglesia, Centro Cristiano, Luz y Vida a las Naciones. Pastor Luis Ángel Sinisterra. Ya. Qué bendición es participar de esta reunión. Maravillosa es la presencia de Dios. Quiero saludarle, hermano, amigos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vivimos, y no es un secreto para nadie, uno de los más difíciles momentos, épocas que haya vivido la humanidad. Pero sabemos también que para los hijos de Dios, mientras muchos reniegan, otros estarán rechazando la palabra de Dios, la cual puede hacer salva sus almas, mientras otros están completamente abatidos. En nuestros labios, a pesar de los momentos que vivimos, hay un profundo agradecimiento hacia el Dios que nos ha salvado. Cuando los hebreos le dan gracias a Dios, gracias al Eterno, ellos no dicen simplemente gracias, sino toda rabá, muchas gracias. Dios, muchas gracias, Padre eterno. En nuestros labios también debe haber esa palabra de agradecimiento hacia el Dios eterno, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Grande es su fidelidad. La Biblia dice en Hebreos 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles,
cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La Biblia me dice que Dios ha hablado muchas veces y también de muchas maneras. No podemos precisar cuántas veces habló Dios en el Antiguo Testamento por boca de sus profetas. De igual manera tampoco podemos precisar las maneras, las diferentes maneras, el número. No se puede cuantificar porque sería especular. Ahora bien, los profetas eran la voz autorizada, la fuente de Dios, la fuente es Dios, y el medio por el cual o por medio del cual Dios se comunicaba eran los profetas. Ahora la voz autorizada, según hemos leído y según creemos, es la del Hijo, el más grande de todos los profetas de todas las épocas. El libro de Deuteronomio o Devarim, allá en el capítulo 15, corrijo, capítulo 18, verso 15. Deuteronomio 18, 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Yahweh tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Yahweh tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Yahweh mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. El versículo 18. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Hechos capítulo 3. Capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Versículos 22 y 23. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. El cuidado que se debe tener, no ir más allá de lo que enseñan las Escrituras, para no entrar en lo especulativo. Por eso, al mirar a los israelitas,
puedo concluir que la gran tragedia empezó para Israel cuando, dejando la palabra, esa palabra inspirada de los profetas, se aferraron a las tradiciones. Por eso el Señor les habló fuertemente y les dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Ellos dejaron el mandamiento de Dios y se aferraron a sus tradiciones. Marcos 7, 6, 7 y 8. Isaías capítulo 29, 13. Libro del profeta Isaías, el capítulo 29 y versículo 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es decir, Marcos toma lo dicho por el profeta Isaías, la palabra que el pueblo debía buscar, la palabra que el pueblo debía oír y escuchar, era la de los profetas, aunque el mensaje fuera duro y cortante. Pero precisamente a ellos, a muchos de ellos les molestaba el que un profeta hablara en esos términos. Querían oír palabras halagüeñas, promesas que aunque no se cumplieran, querían que les dijeran. Pero realmente el profeta de Dios no podía caer en esa trampa, no podía navegar por esas aguas de ninguna manera. ¿Acaso no es precisamente lo que en nuestros días sucede? Muchos cristianos creen que la predicación es como una carta del restaurante donde se le ofrece variedad de menú y cada uno pide lo que quiere. Absolutamente no. Hay que oír es la palabra que Dios quiere traernos. Esa palabra es para nuestro bien espiritual. Esa palabra es para que andemos fielmente en sus caminos. Pues Dios siempre procura el bien de su iglesia. La palabra que el pueblo debía buscar no era la que endulzara sus almas, no eran palabras halagüeñas lo que ellos necesitaban. Dios habla de acuerdo a la necesidad nuestra. El capítulo 6 del Evangelio según Juan y el verso 45
Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí, dijo el Señor. La palabra de Dios dice: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Jeremías capítulo 23. Capítulo 23 del profeta Jeremías. Dice la palabra en el verso 31. Dice Yahweh aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice el Señor, yo estoy contra los que profetizan engaños, esos engaños mentirosos, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Yahweh. Ningún profeta con el pueblo para sacar provecho. Ninguno de ellos estaba en el secreto de Dios. Cada vez que Dios les hablaba por medio de uno de sus profetas verdaderos, era precisamente con un propósito. Pero en algunas ocasiones ellos decían, no oiremos. En otras oportunidades decían, no andaremos. Dios les hablaba bien para exhortarles, corregirlos, anunciarle acerca de cosas que vendrían, hasta el propio cautiverio, si no mejoraban su manera de andar. Advertirles sobre algún peligro. Eso es lo que se llama admonición o advertencia. Amonestarles, pero también reprenderlos por sus malas acciones. Ellos decían, cuando Jeremías les decía, paraos en los caminos, mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ellos decían, no andaremos. Pero también cuando Dios les decía que escucharan su voz, ellos decían, no escucharemos. Jeremías 6:17. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Escuchen el sonido del chofar. Ellos decían, no escucharemos. Yo creo que hay alguna similitud entre ellos y nosotros. Hay muchos que
hoy no quieren escuchar la voz del Señor, ni andar por sus caminos. Y si se les exhorta entonces con arrogancia, dicen, no vuelvo a esa iglesia. Déjame preguntarte, ¿quién sale perdiendo? El pastor que te exhorta, el pastor que te llama, el pastor que te amonesta, el pastor que te aconseja, o tú mismo sales perdiendo, pues esa exhortación es por tu propio bien espiritual, tu propio bien eterno. Envió el Señor Yahweh a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar. O sea, un trabajo constante, continuo, sin descanso. Pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Triste la situación que presenta el profeta Jeremías. Usted me dirá, pastor, pero ¿por qué habla de Jeremías si estamos en el Nuevo Testamento? Quiero decirte que los apóstoles tomaron del Antiguo Testamento para predicar su palabra, para predicarle a las gentes, es decir, las profecías antiguas. Y la palabra permanece vigente. Entonces, capítulo 25 de Jeremías y el versículo 4 en adelante. Y envió Yahweh a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. Pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Yahweh a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice el Señor, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Yahweh, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Esa palabra no me la he inventado, y efectivamente se cumplió cuando las tropas de Nabucodonosor incursionaron y se llevaron a mucha gente. En ese momento los que habían oído al profeta entendieron que lo que Dios dice es verdad y que su palabra se cumple, querramos o no, pero su palabra se cumple. Hoy también la Escritura nos amonesta, inclusive hasta nos ruega con insistencia, nos insta
a buscar de Dios, a dejar la vanidad, a dejar el orgullo, a dejar la idolatría, a dejar el ego, a dejar la avaricia. Pero muchos salen enojados del culto porque no era lo que querían escuchar, no dándose cuenta que era lo que Dios quería decirles por el bien de ellos. Cuando usted oiga un mensaje fuerte, un mensaje que llame al arrepentimiento, no piense solamente en los del mundo, porque hay muchas cosas de que arrepentirnos y hay que darle gracias al Eterno, porque Él nos ama, porque Él quiere que vivamos llenos de su presencia, que su presencia esté siempre con nosotros, que nosotros estemos felices, gozosos, aún en medio de la tempestad, con esa esperanza viva, sin temores, sin miedo alguno, porque sabemos que para los hijos de Dios hay un amanecer glorioso, como lo he dicho en otras oportunidades. Para los hijos de Dios viene lo mejor, no en esta tierra como está, sino cuando estemos siempre con el Señor. A nosotros nos ha correspondido vivir los postreros días, en los cuales nos habla por el más grande. ¿Y qué bendición es esta? Es una grandísima bendición que el Señor nos hable de una manera clara, diáfana, transparente. En el capítulo 2 del libro de Hebreos, capítulo 2, por tanto es necesario que con más diligencia, oiga hermano, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Maravillosa es esta palabra de exhortación, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Mire usted, observe lo grande que es, lo maravilloso que es vivir en estos postreros días en medio de todo el peligro que hay, pero estamos cubiertos con la sangre de Cristo y llenos del Espíritu Santo.
Entonces nos ha correspondido vivir los postreros días. Escuche usted la palabra de Dios. Obedezcamos la palabra de Dios, para que así Dios nos use en medio de tanta necesidad que hay en la raza humana. La gente quiere oír una palabra distinta a lo que habitualmente están acostumbrados a oír. Y esa palabra distinta, diferente, es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En Juan capítulo 12, Evangelio según Juan, el capítulo 12, quiero que busquen su Biblia si la tiene a mano. Versículos 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. ¿Lo escuchó? El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Así que su mandamiento es vida eterna. Es vida eterna para ti y para mí. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. No es una palabra inventada de especulación. No, es una palabra que viene del cielo. Mire, no deseche al que habla, mi hermano. No deseche al que habla. No diga, este pastor no me gusta, este predicador. ¿Por qué no nos lo cambian por otro que nos hable más suavemente? No diga eso, mi hermano. La Biblia dice, mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica las inconmovibles. Así que teniendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Nos invita la palabra del Señor a tener gratitud. Y mediante esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Leí en Hebreos 12, 25 al 29. ¿Quiere usted darle gracias a Dios por esta exhortación de la palabra de Dios? Pero estos tiempos postreros también han surgido engañadores. Primera Timoteo capítulo 4. Primera Timoteo el capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, renunciarán a la fe, se volverán indiferentes, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Timoteo estaba comprometido a enseñar estas palabras. Estaba comprometido a sujetarse a la sana doctrina, porque la sana doctrina es todo el consejo de Dios. De manera que esos posteros días abarca también a estos tiempos donde han surgido engañadores, y surgieron aún desde la época apostólica. Los postreros días, hermanos, dejemos lo subjetivo y centrémonos en lo objetivo. Lo subjetivo se basa en los sentimientos de la persona u opiniones. Se deja llevar por los sentimientos. No es nuestro punto de vista. ¿A cuántos cuando se les predica la palabra de Dios, entonces echan mano de sus sentidos, de lo que ellos suponen que es así, que es la verdad? Que porque vieron que tuvieron un éxtasis o una revelación. No hay revelación por encima de lo que ya está escrito, por encima de la palabra de Dios. No hay revelación que valga. Lo objetivo es la cualidad del objetivo, del objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera de pensar o de sentir que puede tener cualquier sujeto. Mire la palabra de Dios, la exhortación de Dios, la enseñanza de Dios no se puede mezclar, no se puede equiparar con el sentimiento de las personas. Y si no, mire hacia dónde van muchos grupos que porque tuvieron esta o cual revelación, pero no escudriñaron la palabra de Dios, o rechazaban lo que Dios les hablaba, porque para ellos era muy duro practicarlo, ponerlo en práctica. ¿Hacia dónde va el cristianismo? Mi consejo en esta mañana es volver a las Escrituras, volver a la palabra inspirada, volver a lo que ha salido de la boca de Dios, volver a aquel camino, volver a aquel plan de salvación que está aquí en la Biblia, volver a lo que esperamos, volver al camino de santidad, volver a tener una vida consagrada, volver a la oración, volver al clamor de la iglesia. Hay que volver. No se alimente solamente con videos. No reproduzca noticias falsas.
A través de las redes sociales usted puede predicar el Evangelio. Pero no entre en discordias, en disputas. No entre en descalificaciones, no entre en contiendas con nadie. Solamente céntrese en la salvación de los que leen sus escritos, en exaltar la persona de Jesucristo como el Salvador, el Señor, y como el más grande de todos los predicadores en todas las épocas. Siempre digo, Él es mayor que todos los profetas. Él es, no se te olvide, el alfa y el omega, el primero y el último. Dios nos habla. Dios nos aconseja. Dios quiere un pueblo vigoroso espiritualmente. Dios quiere un pueblo no que se deje llevar simplemente por los motivadores, por motivaciones. Dios quiere un pueblo que diga: amén, Señor, tu palabra es verdad. Bienvenida a tu palabra, porque en ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de ti. Gracias te damos, Señor amado, por esta palabra, Señor, que en este lapso de tiempo he predicado. Gracias, Señor, tú has hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas. Ahora nos has hablado y nos hablas por medio del Señor y Salvador Jesucristo, el Dios manifestado en carne, porque aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Señor, en este día me rindo a ti, Señor de la gloria. Si hay algo por corregir en mi vida, corrígelo, Señor. Porque yo quiero, Señor, estar un día en tu presencia, Dios mío. Yo clamo por la iglesia. A esta hora, Señor, yo sé que hay hermanos retraídos que no quieren buscar. Pero, Señor, oro por ellos, pues tú tienes misericordia de nosotros. Señor, lloro por los enfermos, por aquellas familias que están en dificultades, Señor. Clamo por ellos, Señor. Clamo por hermanos hospitalizados, no interesándome a qué lugar pertenecen o dónde se congreguen. Lo que interesa es que estas personas pertenecen a ti, Señor. Gracias te doy, eterno Dios. Una vez más, Señor, yo clamo, oh, por los hermanos que han perdido sus seres queridos, que están llorando la pérdida de un ser querido. Yo clamo por mis hermanos, fortalece a estas familias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Aleluya, aleluya.